Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Y ya estamos en el mes de enero. Este es un mes muy importante. Es un mes que hemos dedicado, la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial se ha dedicado este mes como mes de la oración, mes del Espíritu Santo y mes de oración. Así que a partir del día 8 de este mes, día 8, tendremos 21 días de oración, desde el 8 hasta el 28. Comenzamos el día 8 y culminamos el 28 de este mes en oración. Y estamos centrados en la oración, y en Mundo Cristiano vamos a hablar acerca de la oración durante este mes de enero. De hecho, esto nos han enviado unos devocionales muy buenos, que se llama Ore con otros creyentes alrededor del mundo, una oración, que son devocionales para 21 días, y es bastante interesante porque trae temas muy atinados. Y de hecho yo voy a tratar uno de esos temas el día de hoy, escrito por el matrimonio O'Marchant, sobre todo por Stormy O'Marchant y Jack Hayford, en el libro que ellos tienen que se llama The Power of a Praying Church, o El Poder de una Iglesia que Ora. Así se llama. Yo voy a tocar uno de los temas que ellos manifiestan allí, que se llama Él ora por nosotros y anhela que nosotros oremos con Él. Wow, esto está interesante. Oiga cómo es el tema de Stormy O'Marchant en ese libro, El Poder de una Iglesia que Ora. Él ora por nosotros y espera, el Señor espera que nosotros oremos por Él. Así que voy a estar hablando de ese tema. Antes, déjeme dar la vida de la iglesia. Nosotros estamos ubicados en L'Espaillat, número 86, en esta ciudad de La Romana, y transmitimos desde esta emisora Radio Ben en la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y para el resto, el sur y para el resto del país. Para el sur creo que es la 92.9, ahí es donde transmitimos para el sur. Y un saludo allá en Paraíso de Barahona a mi hermano, el pastor Henry Suárez. Bendiciones para él. Él sabe que él es mi hermano, mi amigo, y que lo amo de todo corazón. Yo estaré visitándole en el mes de febrero. Iré por allá. Bien, estamos ubicados en L'Espaillat 86. Tenemos servicio los martes, tenemos verdades bíblicas. Y estamos dando enseñanzas, sobre todo ahora en el mes de enero, iniciamos una serie de enseñanzas sobre la política y la iglesia. Estamos instruyendo a nuestros hermanos para el momento de votar, ellos puedan votar por alguien que represente los intereses de Dios, alguien que manifieste la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios y que oren por esa voluntad de Dios. No alguien porque tenga dinero o porque tenga carisma. No se trata de eso, se trata de elegir a alguien que pueda representar la voluntad de Dios y que sea la voz de la iglesia y la voz del pueblo. Así que estamos enseñando eso los martes desde las 7 de la noche. Los jueves tenemos servicio durante todo el mes de enero, febrero y marzo, tenemos servicios de oración todos los jueves en la iglesia central del Espaillat 86. Así que si usted quiere orar, los jueves desde las 7 de la noche estamos allí. Y los domingos, servicio, escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y nuestro servicio de acción de gracia desde las 11 de la mañana. Así que le esperamos. Él ora por nosotros y anhela que nosotros oremos con Él. Y voy a leer de manera literal lo escrito por Stormy O'Marchant en este capítulo de este libro. Dice Stormy O'Marchant que Dios desea que cada uno de nosotros nos convirtamos en intercesores
Y también explica que un intercesor es alguien que se pone en la brecha entre Dios, en la brecha entre la rectitud de Dios y el fracaso del hombre, y que a través de la oración pone méritos en la cruz sobre la gente y las situaciones. Es decir, lo más importante aquí es la cruz, es Dios obrando y nosotros pidiendo por el poder de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo, para que nuestras oraciones sean contestadas según la voluntad de Dios y no según nuestras apetencias. Porque ese es un gran error en el momento de la oración. A veces nosotros queremos orar y queremos que Dios conteste nuestras oraciones según como pedimos, y a veces no queremos que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiende a dolernos. Y esto es lo que habla Stormy O'Martian. También O'Martian dice que Dios quiere que cada uno de nosotros se convierta en un miembro de su ejército, y esto es una realidad. Y la pregunta es, ¿ejército de Dios? Sí, Dios es el comandante y jefe del ejército, comandante en jefe del ejército, y las armas son la oración, la alabanza y la palabra de Dios. Mire qué tremendas armas tenemos nosotros: la oración, la alabanza y la palabra de Dios. Y esto es porque aunque andemos en la carne, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3 y 4, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y esto es importante entenderlo. Aunque andemos en este cuerpo humano, aunque pasemos las peripecias de los seres humanos, tengamos calamidades, afrentas, dificultades, tengamos dolores, el apóstol dice en 2 Corintios 10, 3 y 4 que no militamos según la carne. Entonces, ningún enemigo puede enfrentar estas armas a menos que, claro, está que el enemigo nos convenza de que nuestras armas son impotentes e intente que dejemos de usarlas. Las armas que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos es la oración, porque es la manera de acceder al trono de Dios. A veces olvidamos 3 puntos importantes aquí, y esto es parte del cristianismo 101. 3 cosas que Dios nos ha dado que debemos dar gracias a Dios por él, que son su palabra, la iglesia y el Espíritu Santo. Esas son las 3 cosas que Dios nos ha dado, que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el Espíritu Santo y gracias a Dios por la iglesia, porque sin esos 3 componentes no conoceríamos a Dios y no conoceríamos lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano. Lo que conocemos de Dios nos es dado en su palabra. Lo que entendemos de Dios lo entendemos por su Espíritu Santo, y nos juntamos con gente en la iglesia de Dios que va en la misma perspectiva. Por eso, si usted ama la palabra de Dios, ama el estudio de la palabra de Dios, si usted entiende la palabra de Dios, lo hace no por su capacidad intelectual, sino que lo hace por el Espíritu Santo que le ha sido dado y que habita en usted, y usted debe dar gracias a Dios por la iglesia donde se congrega. Oí a alguien hablar y decir, pastor, pero a veces en las iglesias hay, y lo oí, no sé dónde lo escuché, en las iglesias hay muchos hipócritas. Sí, pero en el mundo también, también está lleno de hipócritas. Y la gente a veces se va de las iglesias porque hay muchos hipócritas, pero no sale de las playas, no sale de los colmados, no sale del supermercado, donde están llenos de hipócritas también. Lo que pasa es que en las iglesias hay hipócritas que han entendido que son hipócritas y se han puesto en las manos del Señor, y el Señor los ha limpiado. Y hoy podemos decir, eso éramos algunos de nosotros, pero ya no lo somos, porque ahora no militamos, no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que nos salvó por su gracia y excelencia. Entonces, como ejército, Dios nos ha dado esas 3 cosas importantes: la Biblia, la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios y a la iglesia, pero también nos ha capacitado de armas, y esas armas que nosotros podemos interceder, podemos entrar en la presencia de Dios, es la oración. Hay del cristiano que no ora.
Una de las primeras cosas que debe aprender a ser un cristiano, como ya lo dije, es a estudiar la palabra, a ir a la iglesia, a entender lo que el Espíritu Santo habita en él, pero también a orar a Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no está preparado, no está armado y lamentablemente es un hueso fácil de quebrar. Y el enemigo conoce esto. Entonces, el ejército de Dios está compuesto de una organización de voluntarios, porque eso es lo que somos todos nosotros. Así que debemos enlistarnos los unos a los otros. Debemos también, así como nosotros hemos sido enlistados, también debemos ayudar a otros a que se enlisten en el ejército del Señor. Debemos decirle a Dios, y esto se hace mediante la oración, que queremos ser parte de su ejército de guerreros. ¿Cómo le digo yo a Dios, Señor, yo quiero ser parte de tu ejército de guerreros? Bueno, eso se hace en oración. La oración es hablar con Dios, la oración es pedirle a Dios, pero también la oración es interceder delante de Dios por otras vidas, para que la voluntad de Dios sea hecha. La oración también es pedirle a Dios que nos ponga en alerta, que nos movilice tan pronto como recibamos su aviso. Eso es lo que hace la oración. Entonces, la mejor parte de estar en el ejército de Dios es que Él va con nosotros a cada batalla. Él dice, vamos, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No os desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Deuteronomio 23 y 4. ¿Y para qué Él va con nosotros? Dice Deuteronomio versículo 4, capítulo 20, versículo 4, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. Él nos dice que oremos, nos dice que adoremos y nos dice que hablemos de su palabra, y Él hará el resto. Oiga lo que Dios nos está pidiendo en batalla. Dios nos está pidiendo, número uno, que adoremos. Nos está pidiendo que oremos y nos está diciendo, hablen de mi palabra. Y no me gusta usar la palabra declarar la palabra. No me gusta usar la palabra, me gusta decir, hablen de la palabra. ¿Para qué? Para que Dios haga el resto. Según lo dice 1 Samuel 17:47, porque de Jehová es la batalla. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo puedo hacer la diferencia en este mundo? Solo soy, dice Stormy Marshall, solo soy uno entre muchos. Pero cuando Samuel oró a favor de Israel mientras los filisteos los atacaban, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y todo eso viene por la oración. ¿Qué hizo el pueblo? Oró. ¿Qué hizo Samuel? Oró. Cuando el pueblo estaba siendo derrotado, estaba siendo azotado por los filisteos, ¿qué hizo Samuel? Oró. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios sonó con estruendo delante de los filisteos, los atemorizó y ellos fueron vencidos delante de Israel. Dios es el que vence en las batallas porque Él es el que pelea la batalla. Entonces, cada oración que nosotros, con cada oración que nos acercamos delante de Dios, le causa también confusión al enemigo y eso debemos saberlo. Y si el enemigo parece estar ganando cada vez más nuestro territorio, se debe a que nosotros hemos salido al campo de batalla sin orar. Usted sabe, al decir esto me hace recordar algo que pasó con Israel cuando ellos entraron a la tierra prometida. Después de haber vencido a Jericó, después de haber dado las vueltas a Jericó, aquel día que dieron 7 vueltas a Jericó y gritaron, los muros cayeron, dice que ellos se sintieron tan confiados que fueron paso seguido a un pueblecito cerca de Jericó que se llamaba Jai. Y ellos iban tan confiados en que iban a vencer que pasó todo lo contrario. Los de Ai lo tomaron y los azotaron.
e Israel salió corriendo delante de los del pueblo de Jai. ¿A qué se debió todo esto? A que ellos se fueron a Jai sin orar, se fueron a Jai con sus propias fuerzas. Y ese es el grave error que nosotros a veces tenemos. Salimos de nuestros hogares y salimos creyendo que nosotros podemos vencer o que nosotros podemos hacer X o Y cosa. Y ese es el error más fuerte que cometemos delante de Dios. Nada podéis hacer sin mí. Jesús dijo, fuera de mí, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no podemos cambiar al mundo empleando estrategias políticas, hermano. El mundo solo puede ser cambiado en el reino. El mundo solo puede ser cambiado en el reino. Y cuando hablo del reino, me refiero al reino espiritual. Y por esta razón, la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre. La oración solamente puede traer una renovación espiritual que cambiará nuestro mundo. Y nosotros entonces necesitamos movernos como pueblo que reconoce que nuestro tiempo ha llegado. Y que dice, Dios, tómanos esta hora, este momento, y nos movemos en oración con poder. Nosotros debemos aprender a depender de eso, a depender única y exclusivamente de la oración. Me da mucha pena de cristianos que creen que ellos pueden con sus propias capacidades, creen que pueden con sus propios intelectos, y no es así. El enemigo es muy astuto con esto. El enemigo es muy astuto, amados hermanos, con esto. Entonces, Stormy O'Martian dice que el enemigo siempre trata de distraernos con una batalla tras otra en nuestras propias vidas personales. Y la batalla sobre nuestras finanzas, la batalla sobre nuestra salud, la batalla sobre nuestros trabajos, sobre nuestros hijos, las batallas emocionales, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras mentes, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos, o cualquier frente que nos está atacando puede confundirnos de tal modo que no tengamos tiempo para mucho más. Entonces, Martian dice que yo sé que Él nos quiere tan preocupados con batallas personales, el enemigo nos quiere tan preocupados con batallas personales que casi siempre estamos peleando a la defensiva, y esto es agotador. No hay cosa que agote más a un cristiano que siempre estar defendiéndose. Nunca puede atacar, porque si atacas, debes atacar no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Si atacas con tu fuerza, entonces lamentablemente vas a perder. ¿Dónde fallamos? En que peleamos la batalla, de batalla en batalla, y nunca realmente estamos en la guerra. Pensamos que cuando ganamos una batalla hemos ganado la guerra y dejamos de pelear, y eso nos pasa muy frecuentemente a los cristianos. Pero por otro lado, en las ocasiones cuando perdemos una batalla pensamos que hemos perdido la guerra por completo y nos damos por vencidos. Lo que debemos entender es que la guerra nunca se acaba. Oigan eso, cristianos. La batalla contra el enemigo, la guerra contra el enemigo se acabará el día que partas de esta tierra o el día que Cristo venga. Entonces, también debemos entender lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30. Porque Él rompió el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder del infierno, y de una vez y para siempre. Sin embargo, la victoria espera la aplicación sobre esta tierra. Y la oración es la estrategia del guerrero por medio de la asignación de Dios. Tú quieres recibir la victoria que ya Cristo declaró en la cruz del Calvario hace 2000 años, entonces tienes que orar por ella. Tienes que orar por ella, porque en la oración no solo Dios trabaja con lo que le pedimos, con su voluntad, sino también trabaja para guiarnos a nosotros, trabaja con nuestros caracteres. Mi esposa suele decirme a mí, cuando me veo un poco emocional, me dice, tú estás orando poco. Y yo asumo con la cabeza, sí, es verdad, ella tiene razón, porque ella me conoce. De la misma forma, Dios nos conoce. Y por medio de la oración nosotros debemos pedir a Dios su ayuda, su intervención. Dios conoce nuestras debilidades,
Dios conoce lo que va mal en nuestras vidas y quiere cambiar eso que va mal en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos pedir que eso cambie en nuestra vida, porque Dios no va a interceder en nosotros si nosotros no le pedimos a Él que interceda y que nos cambie. Dios quiere que oremos fervientemente todo el tiempo. El apóstol Pablo lo dijo. Él quiere que intercedamos cada día con el mismo grado de pasión que tenemos cuando atravesamos la crisis. La paz que Dios quiere darnos depende de que hagamos eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Por eso Jesús oró por nosotros y Él anhela que nosotros oremos con Él, hermano. La Biblia está llena de ocasiones donde Jesús oró, de Jesús pidió en oración. En Lucas 22:45 dice que cuando Él se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos cuando los halló durmiendo? Él les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Es decir, Él oró por nosotros. Si nosotros miramos al libro de Juan, el capítulo 17, podemos ver la oración que Jesús hace por todos los que habían de creer en Él. Ahora, lo que Jesús nos está pidiendo por medio de sus discípulos es que nosotros también oremos, así como Él oró por nosotros, que nosotros oremos con Él. Miren, no que oremos por Él. Ya Jesús venció. Ahora Él, que está intercediendo delante de Dios por nosotros, Él nos está pidiendo a nosotros: oren un poco más conmigo, no se duerman, levántense, quédense a orar conmigo. Y eso al Señor le causaba tristeza, porque Jesús era era nuestra medida en cuanto a la oración. Jesús siempre estaba orando, y Él lo admitió incluso cuando sacó los vendedores de palomas y de ovejas del templo. Él les recordó lo que la Escritura decía: mi casa será llamada casa de oración, según Lucas 19:46, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, porque la casa de Dios debe convertirse en casa de oración. El Salmo 100 habla específicamente de que cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, vayamos con alegría, vayamos con regocijo. Y que en nuestra boca haya siempre una alabanza, pero que también haya siempre una oración. Que nosotros estemos alegres, que sirvamos a Dios con alegría, que reconozcamos que Dios es nuestro Señor, que cuando entremos por las puertas entremos con oración. Eso es lo que significa acción de gracia, dándole gracia, orando a Él. Pero a veces no entendemos esto, hermano, y lamentablemente lo que menos pasa en la vida del cristiano es el tema de la oración. Lo que más debe fluir en la vida del cristiano, el apóstol Pablo lo dijo: oren sin cesar, oren sin cesar. Mientras más oramos, aunque haya tristeza, hay que hacer oración. Aunque haya aflicción, hay que hacer oración. Aunque estemos felices, hay que hacer oración. Aunque Dios nos haya bendecido, hay que hacer oración, porque la oración es parte de la vida del cristiano. ¿Qué pasa cuando un cristiano no ora? Estamos orando correctamente, estamos pidiendo a Dios, estamos rogando, estamos clamando, estamos suplicando a nuestro Dios. Estamos haciendo la oración que el Señor nos manda, estamos orando con frecuencia, lo estamos haciendo recurrentemente, estamos orando en todo tiempo. No entendemos que la oración es un deber cristiano, como dice Romanos 12:12. No hemos entendido que Dios nos escucha en nuestras oraciones, como dice Jeremías 29:12. Que Dios nos responde nuestras oraciones, como dice Jeremías 33:3. Entonces, la oración es parte vital de la vida del cristiano. Dios quiere que Jesús oró por nosotros y quiere que nosotros oremos con Él para mejoría de nuestra vida y de todos los que nos rodean. La gracia del Señor sea sobre ustedes, amados.